Bendiciones, saludos para todos ustedes. Aquí yo quiero que usted vaya rápidamente a la palabra de Dios conmigo. Filipenses capítulo 3, dice así la escritura. Venga ya, vamos allá, vamos conmigo a la palabra. Filipenses capítulo 3, dice la escritura desde el verso 12 en adelante. Dice así: el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo a los filipenses y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me prosigo hacia adelante, a lo que está delante. Dice, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escuche esto, el apóstol Pablo, él sabía perfectamente que él no lo había logrado todo en su ministerio. Él sabía perfectamente que a pesar de que él era un apóstol usado por el Señor, un hombre ungido, usado por el Señor, todavía no había logrado todo lo que Dios quería en su vida, en su ministerio, en su llamado. Y él sabía que aún le faltaban cosas las cuales Dios le había llamado a hacer. Y asimismo nosotros, como hijos de Dios, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tal vez todavía nos faltan cosas por hacer en el reino de Dios. Tal vez nos faltan cosas por hacer y tenemos que entender algo. Tenemos que reconocer qué es lo que nos está impidiendo avanzar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo reconoció lo que le estaba impidiendo avanzar. Si vamos al libro de Filipenses capítulo 3, rápidamente, vemos rápidamente que él lo reconoció. Muchas veces hoy estamos viviendo una vida cristiana a neutras. Muchas veces los cristianos no avanzan. Muchas veces muchos se estancan en el camino. Muchas veces nos quedamos conformistas con el estado en el que estamos, entramos en un estado de status quo, nos quedamos en un estado de estancamiento, de comodidad, de relajación sin hacer nada, y sabes, nos conformamos con los que tenemos hasta ese momento. Hay que romper con ese estado de estancamiento y de relajación, y tenemos que saber que tenemos que ir a la conquista, tenemos que ir hacia el avance, tenemos que saber que tenemos que romper ¿con qué? Con lo que nos está impidiendo avanzar. Y para romper con lo que nos está impidiendo avanzar, tenemos que reconocer qué es lo que es. Porque la palabra nos enseña claramente y lúcidamente, la escritura es clara y es concisa y precisa, de que la palabra ella misma declara de que ¿qué dice la escritura? Dice así, dice, nos manda a ser esforzados y valientes, nos manda a tomar la cruz y caminar día a día con Cristo. Eso me habla a mí de qué? De esforzarme, me habla de caminar, me habla de conquista, me habla de avance, me habla de expansión, me habla de ir cada día más hacia adelante, me habla de extensión, me está diciendo que tome mi cruz, pero no me quede donde estoy, sino que cada día yo camine con Cristo, es decir, de un paso de fe cada día más. Es decir, yo tengo que caminar, tenemos que caminar, tenemos que andar, tenemos que seguirnos extendiendo. ¿Entiendes? La Biblia nos dice, nos habla, Dios le dijo a Josué en una ocasión, mira que te mando, que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, todo lugar que pisares, la planta de tu pie será tuyo. Es decir, pero para que el terreno que Dios te quiere dar sea tuyo, tienes que pisarlo. Tienes que pisarlo, tienes que estar en él, tienes que dar el primer paso de fe y Dios te dará el segundo y el tercero por ti. Yo te digo lo siguiente, no podemos conformarnos con lo que tenemos ahora, tenemos que creer la promesa de Dios y tenemos que avanzar. ¿Por qué?
Porque hoy lastimosamente muchas personas viven una vida mediocre. Muchas personas viven una vida mediocre. Y la palabra mediocre quiere decir, solamente es decir que vive una vida sin esfuerzos, sin esforzarse. Vive una vida por debajo de su potencial. Vive una vida ¿cómo se puede decir? Se quedan a la mitad de la montaña. Y no sé qué sucede. ¿Qué sucede? No podemos vivir una vida como mediocre. No somos llamados a ser mediocres. Somos hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Somos embajadores de Cristo, dice la Escritura. Somos hijos redimidos por la sangre de Cristo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos ungidos de Dios para caminar y heredar las promesas. Porque hemos sido llamados a heredar bendición. Es decir, Dios nos ha colocado en esta tierra para que tú y yo seamos olor fragante de su presencia. Por eso no podemos caminar a la mitad de la montaña ni quedarnos por debajo de nuestro potencial, sino que tenemos que manifestar el potencial que Dios nos ha dado en nuestras vidas, para la gloria de su nombre. Es tiempo de que nos levantemos y que extendamos su presencia, que extendamos su gloria. Si miramos el texto aquí en Filipenses capítulo 3, verso 12, Pablo reconoció que él no estaba donde él quería estar. Pablo reconoció que él no estaba donde él quería estar. Él estaba inconforme con su presente. Dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado ya. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello, por lo cual fui también hecho o alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo reconoció que él estaba en una posición. Dice, yo estoy inconforme con mi posición presente. Yo estoy en un lugar en el cual ya no quiero estar, no estoy conforme donde estoy. Tengo que hacer algo. Ya lo que he logrado hasta ahora ya me es insuficiente. Es tiempo de moverme, es tiempo de seguir haciendo. ¿Qué dice Pablo? Yo voy a proseguir, voy a caminar hacia adelante. Prosigo a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Sabe? Aquí hay alguien hoy que recibe esta palabra. ¿Por qué? Porque es tiempo de levantarse, es tiempo de seguir hacia adelante, es tiempo de proseguir al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es tiempo de levantarse ¿a qué? A lo que Dios te llamó, a enfocarte en el llamado de Dios para tu vida, a enfocarte en lo que el Señor te llamó en Cristo. En Cristo, ¿entiende? Entonces tenemos que entender que es tiempo de que te levantes en tu hogar, es tiempo que te levantes en tu liderazgo, es tiempo que te levantes en tu ministerio, es tiempo que te levantes con tus hijos, con tu esposa, con lo que estás desempeñando y tú prosigas hacia adelante, hacia una nueva posición en Dios, porque Dios quiere que tú y yo caminemos hacia nuevas posiciones en Él. Es tiempo de caminar hacia nuevas posiciones en Él. Pablo reconoció que a pesar de todo lo que había logrado en su ministerio, ¿qué pasó? Él tenía que proseguir, él tenía que avanzar y tú y yo también tenemos que avanzar, tenemos que salir de donde nos hemos estancado, tenemos que salir de donde nos hemos acomodado, no podemos atemorizarnos por las cosas tal vez que nos han pasado en el pasado, no podemos estancarnos por los obstáculos que tal vez recibimos en un momento determinado de la historia por circunstancias adversas, no podemos estancarnos por circunstancias que se presentan en nuestra vida o por comodidades que tenemos nosotros. Es tiempo de avanzar, es tiempo de moverse, es tiempo de saber que la nube de Dios se está levantando del campamento y cuando la nube de Dios se levanta, hay que caminar hacia un nuevo territorio porque hay que llegar a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel conocía cuando Dios se movía, porque dice la palabra que cuando la nube de Dios se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel caminaba. Y cuando la nube de Dios se detenía, donde se detenía la nube,
Ahí se detenía el pueblo de Israel. Pues este es tiempo donde la nube se está levantando para seguir camino y nos sigamos extendiendo para la gloria de Dios. Y así mismo es lo que Dios está hoy demandando de la iglesia, que la iglesia se extienda en la gran comisión, en el evangelio del reino, predicando el evangelio de Jesucristo, extendiendo las misiones, estableciendo iglesias, llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Este es el momento de romper nuestras zonas de comodidad, porque Dios quiere que tú y yo sepamos que tenemos corazón de conquista, que tenemos corazón de conquistadores. Si vamos al libro de Jueces, capítulo 3, verso del 1 al 2, ahí vemos la historia, cómo comienza la historia de los jueces después que el pueblo termina la generación de Josué. Vemos que viene Otoniel, el primer juez que tuvo Israel. Vemos que dice la escritura, totalmente, dice que ahí se quedaron gigantes. Vamos a verlo. Vamos a ver qué pasó en Jueces, capítulo 3, verso 1 al 2, dice la escritura. Vamos allá, libro de los Jueces, capítulo 3, verso 1 al 2, dice: estas son las naciones que Dios, Jehová, dejó para probar a Israel, a los que no habían conocido la guerra de Canaán, para que al menos los descendientes de Israel conocieran la guerra y la enseñasen a los que no la habían conocido. ¿Qué dice? Fíjate, escucha, dice: estas son las naciones. ¿Qué hizo Dios? Dejó naciones ahí. ¿Para qué? Naciones, para que los que no habían conocido la guerra, la batalla, ¿qué? Aprendieran a guerrear, aprendieran que ellos también venían de una generación de conquista. ¿Por qué? Porque ya la generación de Josué ya había conquistado Canaán, pero ahora los que habían quedado de la generación nueva después de la de Josué tenían que aprender a que ellos también eran unos guerreros conquistadores, y Dios le dejó naciones allí para enseñarlos a guerrear, a que no se estancaran, a que no se quedaran tranquilos, a que no se acomodaran, a que tuvieran una mentalidad de guerreros conquistadores. ¿Sabe? Muchas veces en tu vida y en mi vida, Dios va a permitir que se levanten batallas espirituales, luchas espirituales. ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos enfrentar y reconozcamos que también somos guerreros y no nos acomodemos y no nos estanquemos en la comodidad. Y este es el tiempo donde Dios quiere que tú y yo nos movamos, que tú y yo nos estanquemos, y que tú y yo nos movamos, que tú y yo nos movamos y que tú y yo prosigamos hacia adelante y no nos estanquemos. Y no nos estanquemos, sino que cumplamos con el propósito eterno de Dios en Cristo. Este es el tiempo, este es el Cairo de Dios, este es el Cairo. Esto te lo digo hoy de parte de Dios. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar, no te detengas. Este es el momento de Dios. Este es el momento de Dios para nosotros, para la iglesia, para los creyentes. Prediquemos el evangelio. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Dios no ha terminado con tu llamado. Dios no ha terminado con tu vida. Dios quiere hacer mucho más contigo. Que Dios le continúe bendiciendo a todos, porque bendecidos estamos. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús.